Shabbat Shalom, bendiciones, amados, qué gusto pues que tenemos esta oportunidad de nuevo para poder reflexionar, para poder ir entendiendo lo que el Eterno ha preparado para cada uno de nosotros. Y estamos en este tema del Abodá, de ver lo que es el servicio a Adonai. Y hemos llegado y nos quedamos a este versículo que lo encontramos en Shemot o Éxodo capítulo 8 versículo 1 cuando dice, entonces Adonai dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Adonai ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Estábamos diciendo propio al final la vez pasada que abodá lo encontramos como traducido de varias maneras, pero también se puede traducir como servir y trabajar, que lo vimos, pero hay otra cosa más que estábamos diciendo que vamos a verlo ahora. También está traducido como o visto como adorar. De hecho, otra traducción que podemos encontrar es esto, cuando Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, aquí está lo que Elohim dice, deja ir a mi pueblo para que me puedan adorar. Entonces vemos cómo el Eterno quiso sacar al pueblo de Egipto, llevarlo en el desierto para que lo adore. Esta parte de la adoración es muy interesante y lo vamos a ver que pues tiene que ver con la oración, ¿no? Con lo que es la tefilá, porque la tefilá también no es solamente intercesión o oración o súplica, ¿no? Al Eterno, sino es también esta parte de la adoración. Pero es interesante porque mm, ellos estaban esclavos, ¿no? Y cuando hay esta circunstancia de esclavitud, porque no solamente quiero que veamos adoración como, porque adoración al Eterno, porque hay adoración también a los dioses, ¿no? Extraños. Hay adoración que se hace, sabemos que Satán está copiando, ¿no? Todo lo que es para el Eterno, lo quiere él también. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho las oraciones, vemos cómo se están haciendo oraciones, adoraciones a los dioses extraños. ¿No? Lo vimos en la historia también, ¿no? Que hay esta adoración. Por esto hay que entender bien cuál es la diferencia y lo que el Eterno está esperando de cada uno de nosotros, porque es, está esta cosa parecido a, ¿no? A lo que se tiene y se tiene que dar al Eterno y es del Eterno, es dovut al Eterno, que es para Él, que es algo que es suyo. Por eso hay que ver esta diferencia y entender que el Eterno nos está liberando del pecado y somos libres. ¿Pero para qué? Para adorarle. ¿Por qué? Porque esto es importante entenderlo. Porque muchas veces se ve la liberación del Egipto, se ve esta liberación del pecado, somos libres. Entonces hacemos lo que nos parece a nosotros. A esta idea de que somos libres para hacer y decidir por nuestra vida, hacer como queremos. Pero no es así. El Eterno lo dice muy bien y claramente aquí. Deja ir. Él va a liberar y ha liberado el pueblo para que lo adore a Él. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, yo sé,
Pero es importante que lo reflexionamos esto, que la libertad que el Eterno da no es para que cada uno siga sus caminos y haga lo que quiera, como piensa y lo que se da la gana, sino que el Eterno nos está liberando para poder tener la libertad del pecado y la libertad de adorarlo a Él, de servirle a Él. ¿Por qué? Porque exactamente como Yeshua mismo también dice, no hay vía de medio. O servimos a los dioses extraños, a los mamona, o servimos a Él. Y este servicio es o adoramos una cosa o adoramos la otra cosa. Porque no nos podemos quedar en medio, porque bíblicamente y lo que Yeshua dice, no existe esta vía de medio. Entonces, cuando Él nos libera, nos da la oportunidad de elegir. O sea, miren la bondad del Eterno. Él nos está librando, nos dio esta libertad y nos pone en esta circunstancia que podemos elegir. Y Él nos aconseja, te pongo delante de ti, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. O sea, ¿hay libertad para escoger? Sí, claramente, uno puede escoger. Pero no es este el principio, no es este el propósito. O sea, el Eterno nos está liberando para que nosotros hacemos lo que queremos, sino nos está liberando para darnos la oportunidad de elegirlo a Él, para que lo adoremos. ¿Por qué? Porque esto es importante. Y lo repite en varias porciones. Y nos damos cuenta entonces por qué el Eterno manda adorar al pueblo, manda que le sirva, que le trabaje, que Él lo va a bendecir. Manda a adorar al pueblo el Eterno. ¿Por qué? Porque por esto fue lo que Él escogió, el pueblo desde el principio, para dejar de salir. Y todo lo que Él hizo, mandó las plagas, hizo los milagros, fue para que le sirva al pueblo, para que pueda convertirse ¿en qué? Un esclavo para Él. Vemos como también el apóstol Pablo dijo, yo soy un siervo, ¿no? Un esclavo, un siervo del Eterno, de Yeshua. Fuimos liberados para servirle a Él, para ser sus siervos. Y Yeshua lo dijo como le estábamos diciendo, o sirve a uno o sirve a un otro. O sea, no se puede servir a dos padrones, hay que elegir, pero el Eterno ya nos da esta libertad de poder elegir y se lo elegimos a Él, si lo elegimos a servirlo a Él, vemos que hay bendición, hay vida y todo cambia. Por esto, la salvación no es gratis. Él nos compró y ahora pertenecemos a Él y tenemos que vivir y trabajar para Él. Antes vivíamos por el pecado, pero ahora no, ya no más. Ahora hay libertad real en Yeshua, porque donde está el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, hay libertad, porque Él nos ha dado vida a través de su sangre. Y el versículo de Abodá viene en el Yehoshua 24, versículo 15, y dice, si luce malo a ustedes servir a Adonai, entonces escojan hoy a quién han de servir. ¿Será a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río? ¿O los dioses de los Morí en cuya tierra están viviendo? En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Adonai. Y yo en mi casa serviremos o trabajaremos para Adonai. Y esto es lo que el Eterno habla, que nosotros tenemos que anhelar
servirlo a Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que esta parte precisamente de la abodá, que en hebreo es trabajar como trabajo común, un trabajo común y corriente, pero en un contexto que también se utiliza mucho esta palabra en Yom Kippur, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el momento específico de abodá? Este verdadero servicio del Eterno. Es en Yom Kippur. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en Yom Kippur, que era el sacrificio y toda esta parte esencial que se hacía en ese día, porque el Cohen, el sacerdote, desde la noche anterior empezaba a purificarse, a entrar y traer su sacrificio, y de ahí empezaba la boda. De hecho, era todo un trabajo esto. ¿Por qué? Porque todo esto lo hacía él solo como sacerdote y nadie más lo ayudaba. En Yom Kippur, porque tenía que hacerlo esto solamente en Yom Kippur. Y esto duraba todo el día. Y esto se conoce como abodá, porque este trabajo era para la expiación y abodá, que es Kippur, para la expiación de todo el pueblo. Por esto Yeshua dice que es esta parte también de este sacrificio. ¿Por qué? Porque él fue solo en hacer este sacrificio para todo el pueblo. Y este momento se le conoce como abodá. Pero entonces puede surgir esta pregunta. ¿Cómo voy a servir al Eterno? En primer lugar, para hacer abodá sería hacer sacrificios. Esta es la verdadera abodá, un sacrificio. Pero hay otras cosas que hacer ahí. Sí, porque esto es parte de guardar los mandamientos. Porque, por ejemplo, lavar el baño de una comunidad, de una keilah, ¿no? Hacer la bienvenida o que podemos pensar en los ministerios, ¿no? Enseñar, ser un pastor, profeta. Estos son para la edificación de la edad, de la congregación, por el amor a Él. Pero al final, nuestro servicio es lo que nosotros entregamos a Él. Y este es nuestro sacrificio. Por eso muchas cosas que hemos hecho realmente no son servicio a Él, sino para los hermanos. Limpiamos el baño de una keila porque lo hacemos para que los hermanos encuentren un baño limpio, un ejemplo. Cocinamos cuando estamos ahí dentro de la keila para que los hermanos puedan comer, ¿no? Mientras están ahí, puedan disfrutar del Shabbat, de lo que es la celebración. Y después estamos sirviendo a ellos para que ellos puedan en ese momento disfrutar de la celebración y después estar todos juntos, ¿no? Es un ejemplo. O sea, esto no es para el Eterno. Para Él, para el Eterno, son nuestros sacrificios lo que nosotros traemos a Él. Y esto es lo que a Él le importa. Hacia Él es lo que nos va a dar. Cuando hacemos esto, es lo que realmente nos va a dar esta verajá, esta bendición. Y obviamente, si uno es bendecido, hay que compartir esta bendición, ¿no? Y la verdadera abodá sería traer adoración y oración. ¿Por qué?
Porque al adorar al Eterno es algo que lo hacemos a Él directamente. Cuando estamos en oración y buscamos de Él, este es realmente el servicio que hacemos a Él. Y no es de que alguien cante en alabanza, el que está ahí enfrente está sirviendo al pueblo, está dirigiendo al pueblo a adorar al Eterno. Pero cuando nosotros nos sacrificamos y hacemos este sacrificio y adoramos a Él, esto es para Él. Además de que si alguien, como le estaba comentando, está delante y dirige el pueblo para adorar al Eterno, son dos cosas. Uno, que ayuda al pueblo a dirigir, dirige el pueblo para que lo adore, pero en el mismo tiempo lo tiene que adorar al Eterno. Y cuando se entiende esto, de que ahí están dos cosas distintas, ayudar a los hermanos a adorar y también es la adoración que uno da al Eterno, él mismo. También el tiempo de adoración es un sacrificio de labios, como dice en Hebreos 13. Del 15 al 16 dice, ofrezcamos a Adonai por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios, agradeciendo su nombre. Y no olviden hacer el bien y compartir con los pobres, porque con estos sacrificios un hombre agrada a Adonai. ¿Qué tanto servimos a Adonai? No que tanto vienes a servir al pueblo o haces algo por un hermano o una hermana. Cuando se está dentro del, que podamos entender este concepto también, cuando se está en Shabbat, que se está sirviendo al Eterno junto, dentro de esta circunstancia con otros hermanos, ¿no? ¿Se puede servir en Shabbat al Eterno? Claro. ¿Por qué? Porque Yeshua sanaba al pueblo, ayudaba a los demás, los bendecía, porque el Shabbat es para esto también, para bendecirnos uno a otro. Pero lo principal del Shabbat, y antes que nada, tiene que ser hacer abodá, este servicio al Eterno. De nada sirve hacer tantas cosas, ¿no? En Shabbat, si nosotros no servimos a Él directamente, haciendo abodá, haciendo esta oración al Eterno y buscando su presencia. Y hay dos conceptos de cómo servir. Hay dos conceptos de cómo hacer este servicio, que es hacer abodá como Isahar y como Zebulún. Un momento para que podamos entender esto. Hay dos grupos de personas, ¿no? Podemos decir también en el contexto hebraico, del hebreo, encontramos estos dos grupos. Hay quienes Isahar, e Isahar es esta categoría donde están los que son, como por ejemplo los rabinos, los que enseñan, los morim, los que se dedican a la parte espiritual. Pero hay Zebulun que son los que están teniendo un trabajo, ¿no? Secular, por decir así, que hacen negocios, ¿no? O para que nos entendamos. Y uno como Zebulun, como el que hace negocios, que tiene que salir y entrar, de hecho, porque esto viene de dos hermanos, que son Isahar y uno Zebulun, que dice que Zebulun sale con sus barcos, ¿no? Sale y entra. ¿Qué significa esto, ir con el barco? Significa propio esto de hacer negocios. Y dice Isahar se queda en las tiendas. Esta expresión en hebreo, en la cultura del judaísmo, de lo que es el hebraísmo, estar en la tienda significa estudiar la Torá,
significa compartir lo que es la sabiduría de la Torá. Es dar consejo, es esta parte de aconsejar, de guiar al pueblo. Pero uno que es de Bulún, que está haciendo negocios, está ahí metido, ¿no? Sabemos que para hacer negocio y trabajar se necesita tiempo, se necesita concentración, ¿no? Se necesita dar un espacio. Pero ¿cómo se puede preguntar uno que es Zebulún, ¿no? Que hace parte de esta categoría, ¿cómo uno como Zebulún que tiene, cómo puede servir, ¿no? Que tiene esta parte de hacer, de ir, de trabajar, de hacer negocios, ¿cómo puede servir al Eterno? Porque hay trabajo y hay que hacer otras cosas para que el reino también se establezca y vaya caminando, ¿no? Porque el que es de Bulún también ayuda para el reino, ¿no? Ayuda a que las buenas nuevas puedan ser llevadas más con lo que está contribuyendo, ¿no? También el Zebulún. Y cada uno el que sea Isahar o que sea Zebulún, en los 6 días de la semana hay algo que hacer al dedicarse y hay una dedicación específica. Isahar se está dedicando a la Torá y Zebulún a los negocios. Pero al final, estos dos son un trabajo como pueblo. Pero esto tampoco es abodá a Adonai, porque el estudiar la Torá se beneficia el Isahar y después la comparte. Pero ni ser Isahar o Zebulún es servir al Eterno. ¿Por qué? Obviamente, un Isahar tiene más tiempo para hacer abodá, ¿no? Para servir al Eterno porque está buscando su presencia, orando y todo esto. Pero al final, esto es para los dos. ¿Por qué? Porque para sí mismo y para el pueblo, para poder compartir. Porque todo lo que un Isahar aprende y vive como Isahar también es esta forma de cómo ayudar a otros, de cómo compartir con Zebulún, el que trabaja y el que no puede dedicar todo este tiempo para leer libros, para meditar, escudriñar la Torá de una manera más profunda, ¿no? Pero la verdadera abodá, el verdadero servicio a Él es traer a Él lo que se merece, traerle nuestra vida, servirle a Él en oración, estar en su presencia. Esto entraría en esta parte de oración, también lo que es la adoración, lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cómo podemos servir a Adonai adorando, exaltando su nombre de esta manera de que la otra gente vea que Adonai está en mi vida, que Adonai se está moviendo a través de mi vida, que podamos poner su nombre en alto, que lo adoro, que lo sirvo a través de mis actos hacia la persona. Por esto podremos servir al Eterno junto con servir a los hermanos, pero no es lo principal. Y muchos piensan que este es lo primero, pero nuestro servicio es nosotros y Él. Primer servicio que nosotros tenemos que hacer es nosotros y Él. Y a partir de esto, todo lo demás se va desarrollando y viene, ¿no? Porque el Eterno nos pone en corazón de ayudar, de hacer, de servir a los hermanos. Por eso ha dicho Yeshua de buscar primeramente el reino y su justicia. Necesitamos estar conectados y la única conexión es la tefilá. Y ya sobre la tefilá tenemos este tema que lo hemos visto bastante con detalles, ¿no? Lo hemos visto y hemos hablado sobre esto, que la tefilá es hacer esta parte de juzgarnos para ver cómo estamos, para ver todo lo que Adonai ha hecho para nuestra vida, pero es también esta conexión, ¿no? Es el palal, pero patil también, esta conexión
que esta intimidad que nosotros hacemos con el Eterno. Entonces necesitamos estar conectados y para estar conectados necesitamos hacer tefilá. Y la tefilá es intercesión también, la tefilá es oración, la tefilá son ruegos, la tefilá es también la adoración. Por esto, dentro de esto tenemos que tener este tiempo de abodá, tiempo de servir a Adonai, tiempo de traerles sacrificio, este tiempo en el cual el Eterno se sienta gozoso con tu vida, con mi vida, que Él se sienta que es lo más importante. Piensa en el momento cuando alguien te ha servido. Cuando alguien nos está haciendo un servicio, nos está diciendo, nos está mostrando que somos importantes. O sea, lo está haciendo cuando hace un real servicio, nos está mostrando que somos importantes. O sea, la atención viene en nosotros. También nosotros cuando servimos a alguien, la atención va en esta persona, ¿no? Y así tiene que ser con el Eterno. Nuestra atención cuando lo servimos a Él tiene que ser en Él. El primer servicio, el primera atención tiene que ser Él. Y después todo lo demás viene. Por esto es importante entender que los dos niveles, ya de Isahar y de Bulún, están sirviendo a Adonai. Y entender que es lo que el Eterno nos ha puesto también a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que nos corresponde hacer, porque el Eterno está esperando esto de nosotros. Primero y primeramente hay que escuchar lo que Él quiere y después servirle a Él. Entonces, en adoración y oración con acción de gracias, Él nos dice qué hacer. Y entonces ahí podemos servirle. Porque si nosotros hacemos esta adoración, que es una real adoración, en el sentido que nos ponemos en su presencia, buscamos su rostro, empezamos, por ejemplo, de hecho, con la adoración se tiene que empezar una tefilá, como lo hemos dicho, cuando hemos hablado en este curso de la tefilá, en este tema de la tefilá, que primeramente hay que buscarlo a Él, de adorarlo a Él, ¿no? De decirle quién es Él, de decirle lo que ha hecho, porque esto nos lleva al agradecimiento, porque esto nos lleva al reparar también si hay algo ahí entre nosotros y Él, ¿no? Porque tal vez en alguna cosa no tenemos emuná. Al elencar, por ejemplo, todo lo que Él ha hecho por nosotros, a darle gracia, esta hace crecer nuestra emuná. Y entonces, cuando nosotros entramos en su presencia, hacemos esta adoración, buscamos su presencia. Bien, claramente, antes de esto hay que buscar también suplicarle perdón, ¿no? O sea, hay que reparar algo, no hay que limpiarnos y todo lo demás, ¿no? Antes de todo esto. Hacer teshuvá si es necesario. Pero después de adorarlo, estamos ahí en su presencia y escuchamos su voz. Y cuando nosotros empezamos a escuchar su voz, después de haberlo adorado, en esta adoración a Él, ¿qué sucede? Él nos dice cómo servirle y qué tenemos que hacer para Él. Y no solamente para Él, Él nos va mostrando también qué tenemos que hacer por los demás, por las demás personas, ¿no? Nos dice de hacer esto o lo otro, ¿no? Hay que escuchar su voz. La boda al Eterno tiene que ser nosotros servirlo a Él completamente y sirviendo completamente lo que Él quiera, haciendo lo que Él nos manda. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tal vez nos levantamos en la mañana y decimos, voy a hacer esto por ti, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Empezamos nosotros a pensar qué hacemos por Él.
Pero cuando hacemos esta adoración y buscamos su rostro en la tefilá y buscamos de escuchar su voz, él mismo nos va diciendo qué quiere que hagamos. Y esto es lo que hacía Yeshua. Si se acuerdan, Yeshua pasaba la noche en oración para saber qué tenía que hacer el día después. Le dije que Yeshua mismo dijo que yo no hablo nada de lo que no me fuera dicho. Yeshua no hacía nada antes de consultar al Eterno. Que podamos llegar a este punto. Y les digo por qué también. Además de que hay bendición. Cuando lo hacemos de esta manera, hay bendición. Y todo fluye. De hecho, yo misma lo veo cuando tal vez no entiendo lo que tengo que hacer o tal vez me parece que tengo que hacer esto y lo hago y no es lo que el Eterno quería en ese momento para que yo haga. Me canso, me frustro, no sale. Yo pienso que ustedes también, ¿no? Están confrontando con esto. Hay algo que está ahí que no funciona, ¿no? Y tal vez en este día, cuando llegamos al final del día, nos sentimos tan cansados y decimos, pues hoy no hice nada. Al final, ¿qué hice hoy? Pero cuando buscamos su rostro y buscamos escuchar su voz y hacemos lo que Él quiere que hagamos, llegamos a la noche y decimos, ahora puedo descansar porque he hecho lo que tenía que hacer, lo que Él me dijo de hacer. Y esto lo cambia todo, lo cambia todo. Yo estoy trabajando en esto y por esto quiero que compartirlo con ustedes, porque no digo que lo estoy haciendo 100%, porque estoy trabajando, estoy buscando de ser más sensible, siempre más sensible a su voz, a entender, a escuchar su voz, porque de verdad hay tanta bendición cuando se hace exactamente lo que el Eterno quiere día tras día de nuestra vida, lo que Él nos manda hacer. Y para que entendamos y poder distinguir claramente, vamos a ver quién es Zebulún. ¿Quién es Zebulún? Para que lo entendamos un poco mejor. Y aquí está esto, lo que le estaba diciendo antes en Deuteronomio 33:18, dice, de Zebulún él dijo, regocíjate, Zebulún, según sales adelante y tú, Isahar, en tus tiendas. Vemos como aquí el Eterno pone a Zabulón y Sahar, pero en el orden de nacimiento realmente nació primero Isahar y luego Zebulón. Y los dos fueron hermanos de la misma madre, ¿no? De Lea. Porque, porque es importante esto, ¿no? Ver que pone a Zebulón a, perdón, a Zebulún, sí, y después a Isahar. ¿Por qué? Porque está hablando de estas cosas también con referencia a ellos. Está hablando esto recordando a Joseph, por ejemplo. Los hermanos de Joseph todos los días salían a trabajar, hacían lo que tenían que hacer. Joseph, ¿qué hacía? Se quedaba en la tienda. Y si no, como le estaba comentando, si no entendemos el contexto, podemos pensar, pues bueno, ¿qué hacía en la tienda? No, uno dice, no hace nada. Y no es así. ¿Por qué? Porque él se quedaba a estudiar con su papá la Torá. Y no solamente la Torá, él se estaba quedando, sabemos que Joseph, José, ¿no? El que es José, ¿qué sucedió con él cuando llegó a Egipto? Él sabía escribir, tenía conocimiento, sabía hacer negocios, porque él todo esto lo aprendió mientras estaba en la tienda con su padre. Su papá lo ha visto, lo vio, que tiene esta inclinación, se lo llevó con él y le enseñó todo esto. Porque Joseph pudo vivir puro en Egipto, no contaminarse, porque él conocía la Torá.
Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que el Eterno quería de él. Por eso sabía los idiomas. Por eso sabía del Eterno, porque él estaba estudiando. Por esto dice, regocíjate cuando sales y cuando entras, porque esto es lo que el Eterno lo manda a hacer a Zebulún. Y el que se quede, que se goce en quedarse, porque esto es lo que el Eterno le está pidiendo de hacer. Por esto, al entender esta alianza en el cual Zebulún se regocija al salir y hacer negocios, salir y entrar, e Isahar se regocija al estar en la tienda. Y no es que Isahar también, dicho ahí que también tenía sus tierras ahí, trabajaba, pero ahí dentro, ¿no? No hacía estos negocios, por decir así, ¿no? Como Isahar, como Zebulún. Y dice a Isahar que tiene que regocijarse al estar en la tienda. Y si hace esto, podemos conocer y podemos crecer juntos, ¿no? Entendiendo su palabra. Y es ahí donde estamos haciendo abodá para Elohim. Y algo muy importante para Isahar es que Isahar no puede tener estos deseos de riquezas. En primer lugar, ¿por qué? Porque depende solamente del Eterno. Por esto se comenta que Isahar es el nivel más alto de bitajón, ¿no? De confianza, porque no depende de lo que vende o recibe, solamente depende de lo que el Eterno le da a través de alguien más o a través de la multiplicación de lo que tiene, ¿no? Del poco que tiene ahí, poco porque no es poco, pero por decirlo así, porque Zebulón tiene la posibilidad de hacerse rico, de tener, porque con los negocios puede tener, ¿no? Puede hacer más, puede multiplicar, puede ir ahí trabajando el dinero y multiplicarlo. Puede hacer esto, pero dentro de todos estos negocios, él puede, Zabulón, servir al Eterno. ¿Cómo? Haciendo crecer la Torá con sus negocios. ¿Cómo? También que estos negocios puedan fomentar la Torá para extender el reino de Elohim. Y también cómo? Protegiendo y ayudando a los pobres, ¿no? Con la tzedakah. Pero primero hay que entender que, sin embargo, con su vida, con el estar en comunión con el Eterno, por esto es importante que también Zebulun aprenda a tener estos tiempos de oración. Zebulun aprenda a estar siempre en comunión con el Eterno. Y de hecho, hay algo interesante, que Zebulun tiene un mérito mayor que Isahar. ¿Por qué? Porque Zebulun sale, está en medio de las cosas del mundo, por decirlo así, y tiene que mantenerse puro, tiene que mantener esta comunión con el Eterno. No es como Isahar, que ahí está estudiando la Torah, ahí está meditando, ahí está todo el día, ¿no? Tiene este espacio, tiene esta oportunidad. Zebulun no, pero por esto tiene más mérito por todo lo que está haciendo. Por esto el Eterno lo pone ahí primero, antes que Isahar. Pero aún como Isahar puede estudiar la Torah bendiciendo y estando en el Eterno, puede ser que no haga abodá. Y Zebulun aún dando y bendiciendo a los demás, puede ser que no haga abodá. ¿Por qué? Porque la abodá es servirle directamente a él. Pero obviamente este servicio y decir, hacer este servicio y decir, aquí estoy, ¿qué hago? Y el Eterno, ¿qué dice? Da esto, muévete para acá, construye ahí, ¿no? El Eterno a Zebulun le dice también lo que tiene que hacer, por esto tiene que escucharlo siempre, porque lo ha hecho por servicio a él y no solamente por hacerlo. Por esto sin amor tampoco no vale nada, porque Adonai es amor.
y sin Él nada vale. Y si no hacemos por servirle a Él, de nada sirve. Por esto podemos servir al Eterno con lo que hacemos, pero primeramente, primero tenemos que saber que estando en su presencia, podemos escuchar lo que Él quiere que hagamos para que le servimos. Y puede que alguien de mucho como Jebulún y no está sirviendo al Eterno, entonces no vale. Y alguien puede ser que está estudiando mucho la Torá, pero no está sirviendo al Eterno. Por esto hay que tener bien claro este concepto, que servir al Eterno, sea de una manera o de otra, es estar delante de Él y decirle, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Hágase tu voluntad, yo te sirvo, soy tu siervo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Esto es servir al Eterno y no solo hacer las cosas por hacer, es servicio a Él. Por esto espero que todo este estudio le haya podido ayudar a entender un poco más esta parte de servicio a Él y que podamos ir meditando, ir estudiando, ir viendo y que entendamos que lo que sea que hagamos o somos llamados a hacer, primeramente hay que dar el espacio a Él y servirle a Él con todo nuestro corazón y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pues espero que le haya sido de bendición. Shalom.